Por favor, abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. No estaremos exponiendo este pasaje, solo lo leeremos como punto de partida. Santiago capítulo 1. Dicen los versículos 13 y 14. Veamos hasta el 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pidamos al Señor su bendición, hermanos y amigos. Señor Dios de los cielos, ten de nosotros misericordia, y en nuestra debilidad ven a ayudarnos. Háblanos por tu palabra, instrúyenos, al conocer mejor de cómo el pecado remanente obra en nuestro ser, podamos detectarlo con mayor discernimiento y podamos darle muerte para agradarte a ti. Santifícanos por tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. En este nuestro cuarto estudio, en esta breve serie de estudios sobre el pecado remanente, que muy probablemente ya terminaremos en un estudio más. El domingo pasado, hemos estado viendo cómo el pecado remanente afecta nuestras facultades, y empezamos con la mente el domingo pasado. Y hoy vamos a ver cómo el pecado remanente afecta nuestras emociones. Y para que tengamos tiempo en lo que queremos presentar en esta noche, vayamos y entremos de lleno ya en nuestro primer encabezado, que es, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Cuando Dios creó al hombre, sabemos que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y al crearlo de esa manera, no solo le dio entendimiento y una voluntad, sino que también le dio emociones. Si nuestro concepto de Dios es solamente que Él es un ser que actúa según su entendimiento infinito y su soberana voluntad, pero no vemos a Dios como un Dios que tiene emociones, entonces nuestro concepto de Dios no es bíblico. Dios ciertamente tiene emociones. Dios es un ser que siente. Las Escrituras nos presentan a Dios como un Dios que siente enojo. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 7, versículo 11. Dios siente compasión. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jueces 2:18. Dios siente tristeza, Génesis 6:6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Otro pasaje en 2 Crónicas 21:15 dice lo siguiente: y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Dios se nos presenta como un Dios celoso. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Josué 24, versículo 19. Y otras emociones más que se le atribuyen a Dios, hermanos. Y esto lo vemos claramente ilustrado en nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre. Cuando Él se hizo hombre, Él manifestó emociones. Él lloró con los que lloran. Él llegó a regocijarse profundamente, al igual que llegó también a entristecerse profundamente. Como Él mismo nos dijo, el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Nuestro Dios es un Dios que nos ama con un amor incomprensible y en una manera que no podemos comprender, se contrista cuando pecamos contra Él. Claro está, jamás podemos decir que Dios es un ser con emociones exactamente en el sentido que decimos que nosotros somos seres con emociones. Imposible. De Él nunca se podrá decir que sus emociones le nublaron el juicio, como en el caso nuestro. Nuestras emociones, además de ser humanas,
y en ese sentido infinitamente distintas a las de nuestro Creador, han sido también corrompidas por nuestro pecado, algo que Dios no experimenta. Por ejemplo, en Dios la ira siempre es una ira santa, perfectamente santa y justa, mientras que nuestra ira es comúnmente volátil, subjetiva y muchas veces descontrolada. La ira de Dios está fundada en su perfecta justicia. Su ira nunca es caprichosa, como la nuestra muchas veces es. Qué bendición es saber eso, ¿verdad? Que la ira de Dios no es caprichosa. Dios nunca tendrá un mal día. Dios nunca estará malhumorado, ni jamás cambiará en su amor y compasión para con nosotros. Pues bien, como criaturas hechas a la imagen de Dios, nosotros, los seres humanos, experimentamos emociones. Nosotros sentimos amor, nosotros sentimos gozo, tristeza, enojo, culpa, desánimo, temores, etc. Claro, algunas de estas cosas que mencioné no se le aplican a Dios. Dios no las experimenta. Dios no experimenta culpa, ¿verdad? Desánimo, temores, como nosotros. Y como ya indiqué, debido a la manera en la que el pecado nos ha afectado, muchas veces experimentamos estas emociones en una manera que no agrada a Dios. Tú y yo sabemos las veces que nos hemos sentido entristecidos cuando deberíamos estar gozosos. Cuando nos hemos gozado en algo que debería habernos entristecido. Todo eso viene por causa del pecado. Veamos ahora en segundo lugar, y esto nos lleva al segundo punto, cómo nuestro pecado influencia nuestras emociones. Cómo el pecado nuestro influencia nuestras emociones. A nosotros se nos llama a glorificar a Dios con todo nuestro ser, mente, voluntad y emociones. Tristemente, nuestro pecado interfiere en nuestro esfuerzo por agradar a Dios con todo nuestro ser. Y nos afecta en la mente, como vimos el domingo pasado, nos afecta nuestra voluntad, como esperamos ver el domingo próximo, pero también el pecado nos afecta en nuestras emociones. Pues cómo nuestro pecado influencia nuestras emociones, hay aquí 4 cosas que presentaré. Nadie me podrá acusar de ser exhaustivo porque siempre lo decimos, no estamos siendo exhaustivos. Hay muchas otras cosas que tú dirás, pero le faltó esto, pastor, pero pudo haber mencionado lo otro. No podemos tratar esas cosas a fondo, no es nuestra meta hacerlo. En primer lugar, sabemos que el pecado está seduciendo nuestras emociones cuando éstas despiertan en nosotros pensamientos frecuentes sobre lo que se nos prohíbe o sobre aquello que no agrada a Dios. Cuando nuestras emociones están siendo seducidas, estas despiertan en nosotros pensamientos frecuentes sobre lo que se nos prohíbe. Existe una relación dinámica entre la mente y nuestras emociones. Es muy importante que lo entendamos. La mente afecta nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestras mentes. La mente afecta nuestras emociones en el sentido de que nosotros generalmente deseamos aquello que con nuestras mentes percibimos como algo agradable o deseable. Y a la vez, es nuestra mente la que justifica en nuestro pecado lo que no deberíamos desear como algo agradable. Veamos cómo esto se nos ilustra en el caso de la caída de David con Betsabé. Vayan en sus Biblias a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Esto lo vemos ilustrado en el proceso por el que atravesó David antes de cometer adulterio con Betsabé. Antes de que él hiciera que esa mujer llegara a su habitación, él pasó por un proceso. Y esto involucró su mente, esto involucró sus emociones y finalmente el consentimiento de su voluntad. Dice el texto en el versículo 2, y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando.
y la mujer era de aspecto muy hermoso. David tuvo ante sí un cuadro del cual él inmediatamente debió haber quitado sus ojos. Inmediatamente. Pero no lo hizo. Se queda mirando. Y al continuar mirando, sus emociones y pasiones definitivamente se despiertan al ver que aquella mujer era una mujer muy hermosa. Y algo más que muestra que sus emociones estaban siendo seducidas es que él manda averiguar sobre ella. Se ve que sus pensamientos estaban en el asunto. Estaba pensando con cierta frecuencia sobre el asunto. No sabemos por cuánto tiempo, pero definitivamente tuvo que haber analizado, pensado, calculado al punto tal que ahora manda averiguar sobre esa mujer. Versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y se le dice a él que esta mujer era casada. En su mente él tenía muy claro que interesarse en esta mujer y codiciarla era definitivamente cometer adulterio. Pero en su mente no razona según la palabra de Dios, sino que sus emociones le nublan el juicio. Y se nos dice en el versículo 4, David envió mensajeros y la tomó. No importó la respuesta que en ese momento su carne no le convenía. Esa mujer le pertenece a Urías Eteo. La mandó a buscar y la tomó. En todo eso David va pensando y analizando. Sus emociones están siendo seducidas. Hay algo que él desea con todo su ser. Sus pasiones se han despertado. Cuando David vio a aquella mujer y por continuar mirando dejó que se le despertaran estos deseos en su corazón, tales cosas despertaron en su mente malos pensamientos. Y de seguro que tales pensamientos le sobrevinieron como fuertes olas, una tras otras, que se le estrellaban en su mente hasta que sucumbe David. ¿Con cuánta ferocidad pueden venir esos pensamientos de aquellos que nuestras emociones nos dicen que es placentero? Y vienen ferozmente, uno tras otro, uno tras otro. Indicación de que nuestras emociones están siendo seducidas. De esto es que se nos habla, o nos habla el Señor en Miqueas 2, 1 y 2, permítame leérselo, cuando hablando de aquellos que continuamente piensan en el mal que quieren hacer, se nos dice allí, ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, aún acostado ahí tranquilo, están tramando, están pensando continuamente en lo que van a hacer, en el pecado que van a cometer. Y dice, al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman. ¿Ven la conexión entre la codicia y los pensamientos? Ellos están en sus camas. Están ellos planificando su iniquidad, están tramando lo que van a hacer, están sus corazones atraídos por eso que quieren. Dice aquí, codician campos y se apoderan de ellos. Todos esos pensamientos que como fuertes olas, como indiqué, vienen a esa mente, tienen mucho que ver con que esa codicia se ha agarrado a aquello que quiere. En 2 de Pedro 2:14, Pedro habla de individuos que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Ojos llenos de adulterio. Fíjense, no es necesariamente que se la pasan físicamente cometiendo adulterio todo el día. La idea es que en sus mentes continuamente están pensando en los adulterios que quieren cometer y con sus mentes cometen adulterio al codiciar. En su imaginación siempre tienen delante de sí los objetos de sus pasiones carnales. Indicación de que sus emociones han sido seducidas por el mal. Acán fue muy transparente cuando es descubierto por su pecado. Y él dice lo siguiente, cuando vi
cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, cuando lo vi, ¿qué hizo? Dice él, lo codicié y lo tomé. Lo codicié y lo tomé. Josué 7:21. Vio, codició y tomó. Lo mismo que hizo David. Y al codiciar lo que vio, seguramente se deleitó en el hecho de pensar que lo que sería para él el tener toda aquella riqueza. Y mientras lo contemplaba en su mente, se deleitaba con ello. Y de seguro frecuentemente pensaba en ello. Pensamiento tras pensamiento se despertaron en él. Entonces sus emociones fueron seducidas y él consintió. Esta es una de las maneras en las que sabemos que el pecado está seduciendo nuestras emociones y pasiones carnales cuando se despiertan en nosotros pensamientos frecuentes sobre lo que se nos prohíbe. En segundo lugar, sabemos que nuestras emociones están siendo seducidas cuando pensamos en lo prohibido con cierto grado de placer secreto. Con cierto grado de placer secreto. En el punto anterior, para que entiendan la diferencia, enfatizamos la frecuencia de estos pensamientos. Ahora hablamos de la calidad de estos pensamientos. Frecuencia, ahora, ¿qué tipo de pensamientos son los que frecuentemente nos vienen cuando nuestras pasiones están siendo seducidas? Pensamientos en los cuales hay un deleite secreto en aquello que sabemos nos es prohibido. Cuando estamos siendo seducidos, llega un momento en que los pensamientos que nos vienen con frecuencia se convierten en pensamientos deleitosos. Nos gusta pensar en lo que nuestras conciencias saben. No deberíamos estar pensando porque tal cosa es pecaminosa. Es algo que Dios no quiere que nosotros tengamos en ese momento o no quiere que tengamos jamás en nuestras vidas porque no es nuestro, puede que le pertenezca a otro. O no fue algo que Dios diseñó para nosotros. O no es algo que sería sabio para nosotros tener en ese momento. O no es algo que podemos tener con buena conciencia. Hermanos, tengamos bien claro que es pecado deleitarnos en lo que Dios prohíbe, aún en nuestros pensamientos. Tengámoslo claro. Escuchen lo que dicen estos pasajes. Solamente consultan para derribarlo en su eminencia. En la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Te hablan muy bien, te dicen muchas cosas lindas, por dentro te odian, te mienten, es lo que está diciendo. Y lo grande que aquí dice es que en su falsedad se deleitan. En esos pensamientos que ellos tienen de que yo sé que le estoy fingiendo, yo sé que le estoy haciendo creer que lo amo, creer que lo estimo, pero realmente no es verdad. Qué gozo me da poderlo hacer. Se deleita en su falsedad. Segunda de Pedro 2:13 habla de hombres que cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Para ellos eso es un gran deleite. Permítame ilustrarles lo que quiero decir cuando hablo de que nuestras emociones son seducidas cuando en secreto nos deleitamos en pensar en lo que se nos prohíbe. Muchas veces tengo que recurrir al caso de una situación, de una tentación al adulterio. Y yo sé que los presentes jamás dirán, eso no es pertinente, pastor. Porque el diablo ferozmente ataca a hombres y a mujeres con esta clase de pecados. Un creyente casado trabaja con una mujer muy atractiva y por diferentes razones él tiene que interactuar con ella durante el día y a veces varias veces al día. Si este creyente no guarda su corazón y depende del Señor como debe, su pecado remanente puede llegar, no es que va a ser así, pero puede suceder, puede llegar a seducir sus emociones al punto que éste empieza a sentir un deleite al verse en la presencia de esa mujer y al interactuar con ella. Y ya no la ve tanto ya como una compañera de trabajo al igual que las demás, sino ahora como una mujer que le atrae. Y mientras la seducción sigue avanzando,
Este hombre puede empezar a pensar en esta mujer que no es su mujer y hasta piensa con frecuencia en ella y piensa en ella con cierto deleite. A nivel de amiga. Y no estoy hablando de un individuo que está pensando pensamientos inmorales ni nada de eso. Estoy hablando a nivel de cierto apego emocional. Y al seguir la seducción su curso, este hombre puede sentir hasta tristeza cuando ella se ausenta, por ejemplo, del trabajo. Cosas que deberían alarmarlo a él, pero tal es la seducción que él está muy tranquilo. Y lo preocupante es que este mismo creyente de seguro diría que a él no le ha venido por la mente jamás cometer adulterio con esa mujer. Porque él dice, ¿cómo cometería yo un pecado así delante del Señor? Yo amo y temo al Señor y yo amo a mi esposa y quiero serle fiel. Sí, es verdad que tu voluntad no ha consentido a la tentación que quizás ha venido a un adulterio físico, pero si tú te has estado deleitando en secreto en ella, no necesariamente con pensamientos impuros, sino como fruto de ese apego emocional y romántico que se ha ido desarrollando en tu corazón por ella, tú has estado cometiendo adulterio en tu corazón. ¿Cómo? Tú te has estado deleitando en lo prohibido. Y oye bien, esto puede pasar en una persona a nivel personal, teniéndola ahí, como puede pasar, créalo o no, con una actriz de televisión, con una de las personas que anuncian las noticias. Tú ves tu noticia de las 6, tu noticia de las 11. Yo no la veo, pero estoy hablando. Y la mujer te impacta. Y se desarrolla cierto apego emocional. No tiene sentido, no tiene qué. ¿Tú no conoces el corazón humano entonces? La única mujer que debe estar en tus pensamientos, la única para con la cual debemos tener un apego emocional y romántico son nuestras esposas. Únicamente. Que le tengamos afecto especial a una mujer y hay una amistad, eso puede suceder, una amistad. Y cierto afecto especial para con alguien. Pero frecuencia de los pensamientos sobre esa persona y ciertos pensamientos a nivel de deleite y deleitarse en presencia de esa persona y gustarle su perfume y su estilo, eso es peligroso. Eso es peligroso. Y así puede nuestro pecado remanente atraer y seducir nuestras emociones. Con razón el Señor nos dice en Proverbios 6:25, no codicie su hermosura en tu corazón. No codicies tu hermosura en su corazón. La prohibición no es que reconozcas la belleza física que el Señor le ha dado a una mujer y decir qué hermosa mujer, aún delante de tu esposa. O que tu esposa reconozca que qué elegante ese hombre, qué hermoso es. Yo no estoy hablando de eso, de reconocer cómo el Señor ha hecho hermosa una persona. Lo que aquí se prohíbe cuando dice no codicies su hermosura en tu corazón, lo que aquí se prohíbe es que deseemos en nuestros corazones que esa hermosura que tenemos por delante, que no es nuestra, la vengamos a disfrutar nosotros. De que esa hermosura esté en nuestros brazos, de que esa hermosura nos dé placer, el placer que pensamos nos podrá dar, de que esa hermosura despierte en nosotros pensamientos impuros. El que juega con tales emociones, juega con los primeros pasos que conducen al adulterio. Despierta, mi hermano, despierta, mi hermana. Sí, tú también, mi hermana, con el galán ese con el que tú trabajas. No, el problema no es que él es un galán, que él es elegante. El problema está en que quizás tú no estás controlando tus emociones. Da muerte a tu pecado en el poder del Señor. Aléjate de esa persona y ruégale al Señor que apague, que le eche un cubo de agua fría a tales emociones en tu corazón. Ya tu corazón te ha engañado la mente y te ha seducido tus emociones.
Es obvio que has seducido tus emociones si este es tu caso, porque antes tales pensamientos te causaban tristeza. Al pensar en que tú te atrevieras a pensar de esa manera, de esa persona que no es tuya, y ofender de esa manera a tu Dios. Y tan solo el pensar en la más mínima posibilidad de serle infiel a tu esposa o a tu esposo quebrantaba tu corazón. Pero si la seducción ha atrapado tus emociones, hace tiempo que esas cosas no te preocupan. Pero esto no solo sucede con pecados de adulterio y fornicación, hermanos. Puede ser el caso de un hermano quien se ha ganado la reputación de ser un hermano piadoso o muy sabio, o una hermana muy piadosa o muy sabia. Y con el tiempo, más y más personas hablan bien de él. Y poco a poco empieza ese hermano a deleitarse en escuchar los buenos comentarios que se dicen de él. Y ahí están las emociones involucradas. Y llega un punto en el que él llega a deleitarse tanto en esto, que él empieza a sentir una necesidad de escuchar tales cosas. Escuchar la alabanza de la gente. Y empieza también, tristemente, a disgustarse en demasía cuando percibe que alguien no le da el reconocimiento que él piensa merece, o que ella piensa merece. O cuando se entera de que alguien no habló bien de esa persona. Ya tales comentarios positivos los ha vuelto una gran ambición en su corazón. Algo que le hace sentir de cierta manera y algo que quiere siempre. Luego, por no dar muerte a tales pensamientos y emociones orgullosas, se dedica a buscar tales cosas porque cree que las necesita. ¿Cómo es que nuestro pecado influencia nuestras emociones? Despertando en nosotros pensamientos frecuentes sobre lo que se nos prohíbe, pensando nosotros en lo que se nos prohíbe con cierto grado de deleite, secreto. En tercer lugar, sabemos que nuestras emociones están siendo seducidas cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de la razón y la sabiduría. Muy importante eso. Sabemos que nuestras emociones están siendo seducidas cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de la razón y la sabiduría. El Señor nos envía, por ejemplo, a uno de sus siervos, un pastor, para que nos aconseje según su palabra. O nos envía algún hermano que nos conoce bien y nos ama para que nos exhorte. Pero nuestras emociones han cobrado tal fuerza que no nos dejan escuchar. Nosotros queremos eso de lo que nuestras emociones se han agarrado. Y no hay quien nos arranque de ahí. Dice en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Eso significa, se enoja. Su corazón está tanto en ese asunto que quiere, a eso le dedica tanto sus energías mentales y emocionales, que no hay quien lo saque de ese asunto, no hay quien se lo arranque. El que se atreve a aconsejarle lo contrario, o a que deje eso, o a que desista de eso, que se prepare porque es fuego lo que viene. Fuego lo que viene. Tal persona lo que quiere hacer es su propio deseo. Su propio deseo. En cuanto a la manera en que nuestro pecado influencia nuestras emociones, cuarto y último lugar, por lo menos en cuanto a esto, sabemos que nuestras emociones están siendo seducidas cuando nuestros deseos son insistentes y nos perturban hasta que no los satisfagamos. Ojalá si fuera nuestro deseo de tener comunión con Dios, ¿verdad? Que sea un deseo insaciable hasta que no nos encontremos delante de la presencia del Señor. Un alma con fuertes deseos de tener comunión con Él. Pero tristemente, de lo que hablo es de otra clase de deseos. Deseos por lo que no agrada a Dios. Deseos inmorales, deseos de venganza, deseos de recibir alabanza, deseos de atención, deseos de más dinero solo por tener más dinero, etcétera. Cuando una persona ansía con tantas fuerzas algo o a alguien,
hasta el punto de casi enfermarse, a menos que se le dé su deseo, es señal de que su corazón, esto es señal de un corazón cuyas emociones están siendo seducidas por el mal. Así se sintió Amón cuando ardía en pasión carnal para con Tamar. Vean lo que dice. Y Amón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, en su pasión carnal por ella, dice el texto, que se enfermó. Se enfermó el hombre. Eso se encuentra en 2 Samuel 13:2. Acá, por otro lado, cuando Nabot no quiso venderle la viña que quedaba al lado de su palacio, se enferma en su enojo el hombre también, como un niñito rabioso. Su codicia lo enfermó. Oigan lo que dice en Primera de Reyes 21:4. Acab entonces se fue a su casa, cuando Nabot le dijo que no, se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Furioso, porque le dijeron que no. Su corazón estaba en ese pedazo de tierra. Él quería ese pedazo de tierra. Y ahí el enojo de algunas personas. Cuando alguno trata de impedirles que obtengan lo que tanto desean, porque uno sabe que lo que tanto desea les será de mal para sus almas. Se irritan contra la providencia de Dios, que muchas veces les impide lograr u obtener lo que con tantas ansias quieren, y viven amargados. No hay razonamiento, no hay argumento lógico y sobre todo no hay consejo bíblico que les haga detenerse en su desenfreno, porque por ahí voy yo, nadie me pare. Sus emociones le gritan, dámelo, o si no me muero. Y esto puede verse en una infatuación con alguien. Puede verse en el deseo de que alguien le vaya mal por la envidia que le tenemos. O en nuestros celos, cuando un amigo nos deja por otro, nos enfermamos. Son cosas que si no se tratan con las Escrituras, sin el poder del Espíritu de Dios, nos enferman emocionalmente y puede que hasta físicamente. El pecado es fuerte, hermano, el pecado es peligroso. Bien, hemos visto en primer lugar qué son las emociones, en segundo, cómo nuestro pecado influencia nuestras emociones. En tercer lugar y último, cómo podemos evitar que nuestras emociones nos seduzcan, o generalmente uno no le tiene dos títulos a un encabezado, pero ¿qué hacer cuando vemos que nuestras emociones están siendo seducidas? Creo que me gusta más el segundo. Yo creo que es apropiado empezar dando, en primer lugar, gracias al Señor por sus intervenciones providenciales. Por sus intervenciones providenciales. Hermanos, la razón por la que a veces no nos hemos entregado a algún fuerte deseo es porque el Señor en su gran misericordia ha intervenido por medio de su providencia y nos ha puesto un paro. Porque Él nos ama. Él lo ha hecho antes de que esos deseos obtengan el consentimiento de nuestra voluntad y los llevemos a cabo. Dios le reveló, por ejemplo, a Abimelech que él había sido el que le había impedido pecar contra él. Dice en Génesis 20, versículo 6. Entonces Dios le dijo en el sueño a Abimelech, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Que tocara a Sarai, la esposa de Abraham. Yo no te dejé. No digas a Abimelech, yo soy un hombre muy recto. El Señor dice, yo fui quien intervine. David alabó al Señor cuando él en su providencia usa a Abigail para impedirle cometer un gran mal. Oigan las palabras de David.
Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. El Señor usó la habilidad y los pensamientos de esta mujer y los argumentos de esta mujer. Bendito sea tu razonamiento y bendito seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Miren cómo David reconoce la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre aquí. Dios intervino. David lo reconoció. ¿Quién fue que tumbó a Saulo de Tarso, perdón, del caballo? Si era un caballo que andaba, lo más seguro, era un caballo. Pero ¿quién fue que lo tumbó de allí y le impidió llevar a cabo sus planes malvados? Fue el Señor. Fue el Señor. Y muchas veces Dios viene y hace con nosotros lo que hizo con el pueblo de Israel de antaño, que estaba entregado a su idolatría, y por medio del profeta Oseas le dice lo siguiente: he aquí, cercaré, pondré una cerca, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. ¿Y dónde están los senderos que me conducen a los dioses falsos para adorarlos? El Señor los tapó. El Señor puso muros ahí para que tú no vayas por ahí, no lo encuentres. Porque el Señor quiere impedirte que tú sigas entregándote a tu idolatría. Gracias al Señor por su intervención. Mi hermano, por eso es que Dios envió, pongo casos hipotéticos aquí, pero aplícatelo a ti según tu situación. Mi hermano, por eso Dios envió a aquel hermano a hablar contigo y calmar tu corazón, para que cuando fueras a hablar con aquel otro hermano, no lo hicieras con el enojo que tú habías estado sintiendo en tu corazón. Fue el Señor que envió a uno de tus padres, joven. Fue el Señor que envió a uno de tus padres que te tocara la puerta en el mismo momento que tú estabas a punto de entrar en una página del internet que no era agradable al Señor, sino pecaminosa. Y ese toque en la puerta fue lo que el Señor usó para despertarte y traer un aguijón a tu conciencia. Gracias al Señor por eso. Aquella vez que tu esposa te dijo: mi amor, he notado con cierto tono de preocupación y tristeza, he notado que últimamente te has estado preocupando mucho más de lo común en tu aspecto y tu vestimenta, en cómo luces. Y el Señor lo usó para decirte, aunque no hubiera nada, cuídate. Cuídate con esa mujer en el trabajo que ha estado seduciendo tus emociones. Cuídate, no sea que caigas en adulterio. Porque puede ser que en ese momento se había estado despertando algo y el Señor en su providencia abrió la boca de tu mujer y te dejó caer ese comentario. Aquel día que trataste de endeudarte más sin necesidad, endeudarte más de lo que ya estabas, ibas a violar tu conciencia, que sabías tenías otras responsabilidades y prioridades mayores, pero te gustó ese vestido carísimo y tú lo querías como quiera, lo cogiste y fuiste a pagar. Perdón, su tarjeta ha sido rechazada. Y viene el Señor y te despierta la conciencia. Gracias, Señor. Gracias que me fuiste en el vestido. Gracias, Señor, porque tú me has recordado una vez más que yo soy un irresponsable en el uso de los bienes que tú me has dado. Hermano, da gracias al Señor por su amor y fidelidad para contigo. No te irrites cuando Él intervenga y te guarde de pecar. En segundo lugar, está atento a tus pensamientos y tus deseos. No lo dejes correr así a lo loco. Está muy atento a tus pensamientos y tus deseos. Lo que más nos dice quiénes somos realmente como personas es el contenido de nuestros pensamientos y lo que deseamos en nuestro corazón. Eso dice mucho. Cuando uno escucha a David en el Salmo, expresarse en el Salmo 42 y expresar su devoción al Señor y su sed y hambre espiritual, uno dice, oh, estas expresiones hablan del corazón piadoso de ese hombre. Si hemos estado pensando mucho en algo, preguntémonos, ¿son estos pensamientos agradables al Señor? ¿Es eso realmente algo que el Señor quiere para mí?
Tengo yo base bíblica para orar por ese deseo que tengo y pedir al Señor que lo bendiga. He estado pensando mucho en lo que me dijo aquel hermano y la manera en que me lo dijo. He sentido deseos de hacerle sentir a él o a ella lo enojado que estoy con él. Esas son las clases de pensamiento que han venido. De ponerlo en su sitio. ¿Qué es lo que yo más deseo en esta vida? ¿Qué es lo que yo quiero con esa persona? ¿Qué es lo que yo quiero de esa persona? ¿Qué es aquello que no se me sale de la mente? ¿Acaso algo que Dios no quiere para mí? ¿Acaso es mirar, deseos de mirar lo que sé no debo mirar, por lo que despierta eso en mi corazón? Cuando tú te sorprendas a ti mismo pensando en lo que no agrada al Señor, reprende tu corazón en ese momento, hermano. Cuando David percibió pensamientos en su corazón que le dieron a conocer que su alma estaba turbada, él le dijo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y le exhorta a esperar en Dios. Nunca pases por alto tus pensamientos. El Señor los entiende de lejos. Salmo 139. Para Él son importantes. En lo que tú más piensas, te dice mucho de lo que tú más amas. Recuerda las palabras del Señor: donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y ya que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones, procuremos siempre poner nuestra mente en Dios, principalmente en Dios, su palabra y las cosas espirituales, como en Colosenses 3, 1 y 12 nos manda: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que tú excuses tu falta de diligencia en el trabajo y le digas al jefe: no, yo tenía mi mente en las cosas de arriba. ¿Ok? No. Trabajar con tu mente en las cosas de arriba es trabajar consciente de que tú trabajas para el Señor. De que tú eres llamado a usar tu tiempo diligentemente para la gloria del Señor. De que cuando se te manda a hacer algo y se te pide que esté ahí ya listo a las 10, no, tú lo vas a tener a las 9:30 listo para la gloria del Señor. Que tú vas a tener en cuenta su presencia, que tú vas a tener en cuenta que para Él vives, que a Él le perteneces. David dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Su continuo meditar en la palabra de Dios era una señal de lo mucho que él amaba esa palabra. Y mientras más meditaba en ella, más crecía en su amor por ella. Y en Filipenses 4:8 se nos dice específicamente cuál debe ser el contenido principal de nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Tercer lugar, ejerzamos dominio sobre nuestras emociones. Ejerzamos dominio sobre nuestras emociones. Si somos creyentes, por medio de su Espíritu, Dios nos ha dado dominio propio. Y esta es una gracia que no solo la aplicamos para ejercer dominio sobre nuestros cuerpos, como Pablo hacía en 1 Corintios 9, 25 al 27, sino también sobre nuestras emociones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque en 1 Corintios 14, 32 se habla principalmente de los profetas, creo que hay un principio ahí para todos nosotros. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjense cómo aún en el caso de los dones extraordinarios, Dios dotaba a sus siervos de un dominio propio que debían ejercer aún en el ejercicio de esos dones extraordinarios. Ninguno de ellos podía decir: yo entré en un trance, no tengo control de lo que está pasando. El Señor no quería esa clase de espectáculo en la iglesia. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Uno a la vez, en orden, uno interprete todo ese orden que se establece en 1 Corintios 14. De una manera similar, hermano, nuestras emociones están sujetas a nosotros. Deben estarlo. Dios quiere que usemos el conocimiento que tenemos de su palabra para dirigir nuestras emociones y no dejar que éstas nos dirijan a nosotros.
Habrá momentos en los que nos sentiremos tristes sin razón de sentirnos así. Y nosotros lo sabremos. ¿Por qué me siento así? Hay situaciones físicas, hay situaciones de desbalance químicos en el cerebro y otras cosas más que no voy a entrar en eso. Yo no soy doctor. En casos como estos, tenemos que hacer lo que David hacía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Y animar nuestros propios corazones con la palabra de Dios. Habrá otras ocasiones en las que nos sentiremos tristes, a pesar de que habrá ocasiones en las que no nos sentiremos tan tristes, a pesar de que sabemos que hemos pecado contra Dios. Y la conciencia nos dirá, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú has violado la ley de Dios. Y nosotros muy tranquilos. Tómate el Salmo 51, léelo entero, medítalo. Medita en lo que estás oyendo en estos domingos. Versículo 4 dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Medita en ese texto hasta que el Señor, por medio de su Espíritu, lo haga arder en tu corazón y tu conciencia. Y te lleva a ver la grandeza de lo que has hecho. Y empieza a experimentar la tristeza que debes sentir por tu maldad. No para que te desesperes, ve a Él y pide perdón, pero debes tener un concepto claro de lo que has hecho. O puede que al saber de alguien que está padeciendo alguna aflicción, no sientas tanta compasión por ese hermano o esa persona como debieras. Quizás en nuestra falta de amor nos concentramos tanto en que quizás esa persona se buscó lo que le pasó. Yo no se lo dije. O que eso vino fruto de su insensatez. Sí, puede ser. Pero no nos olvidemos de la compasión tampoco. No nos olvidemos de la compasión. Es bueno meditar en que el Señor nos llama a llorar con los que lloran. Hemos venido al culto de adoración y no percibimos el gozo que debiera haber en nuestros corazones al acercarnos al Señor. Hagamos especialmente antes de llegar lo que el salmista hacía en el Salmo 103. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Debemos esforzarnos, hermanos, por ejercer dominio sobre nuestras emociones, de usar las Escrituras para instruirles y dirigirles hacia dónde deben ir. Por último, no te olvides del Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Pues estamos hablando de pecado aquí. No te desesperes. En Cristo hay limpieza para tus pecados. Tus emociones han estado perturbando tu alma con sus insistencias y deleites en cosas que no debes deleitarte. Te has visto gozándote en lo que debería entristecerte y entristeciéndote por lo que debería darte gran alegría. Tu bendito Salvador también pagó por eso en la cruz. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete de tu maldad y en Él hallarás perdón. Dile al Señor, Señor, perdóname por dejar que mis emociones me controlen. Perdóname por no haber ejercido el dominio propio que tú me has dado. He hablado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dejé que mis emociones me enredaran con aquella persona de la cual yo debía haberme mantenido alejado. Perdóname por las veces que me he acercado a ti sin ganas. Tú dices a tu pueblo de antaño, oye la palabra del Señor a Israel, no me has invocado, Jacob, tú no me has orado, sino que te has cansado de mí, Israel. Señor, te confieso que a veces me siento como si fuera que me hubiera cansado de ti. Vengo delante de tu presencia como uno que se cansó de ti. Miserable de mí, ¿cómo me he yo de cansar de aquel que es digno de mi amor y de mi alabanza? ¿Cómo cansarme de aquel que nunca se cansa de amarme a mí? A pesar de lo indigno que soy. Lávame de mi maldad y fortaléceme por tu gracia. Dame la gracia del dominio propio y ayúdame a ejercerlo para tu gloria. Y gracias por mi Salvador Jesucristo, el cual ejerció sus emociones en un modo perfecto. Y esto ha sido puesto a mi cuenta cuando en Él fui declarado justo. Gracias al Señor por su misericordia, hermanos. No perdamos la esperanza. Proclamemos a Él para que nos ayude. Oremos. Señor, gracias por no desamparar a tu pueblo.
cuán complicados somos por nuestros pecados. Señor, te rogamos que tú abras nuestros ojos y nos convenzas más de la gran necesidad que hay de velar y orar para que no entremos en tentación. Líbranos de confiar en este corazón engañoso nuestro, pero ayúdanos tampoco a olvidar que en Cristo hay perdón para nuestros pecados y la gracia para dar muerte a los mismos. En Él te pedimos que tú nos limpies y nos fortalezcas para que seamos hombres y mujeres maduros que conocen y aplican tu palabra, que ejercen dominio sobre sus emociones según tu palabra y el poder de tu Espíritu. En Él te lo pedimos. Amén.